Listo. A ver. Bueno, la idea es que sea como unos 10 minuticos. Dale, como vos quieras. Ay, siempre me pongo nervioso con esto. Hola, muy buen día. Me encuentro hoy con el escritor uruguayo Ramiro Sánchez, Premio Nacional de Novela, autor de, 14 novelas. Autor de más, publicadas son esas. Publicadas 14 novelas, entre ellas Las Imitaciones, El Orden del Mundo, La Expansión del Universo. Bueno, quería saludar a Ramiro, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar acá contigo, Rodrigo, haber pasado estos días acá en Bogotá, con estos últimos días soleados, bueno, más o menos soleados la gente no lo puede ver, pero una alegría, la verdad, y te agradezco mucho todo esto que has hecho. Bueno, Ramiro, quería preguntarte ciertas cosas sobre tus novelas y sobre tu estilo, porque de todas formas hay un estilo muy definido dentro de tus novelas. Hay en tus novelas una idea que está desarrollando, sobre todo últimamente, que se relaciona mucho con una especie de idea de estructuras fractales, en donde pareciera que hay unas estructuras que se repiten digamos, como en diferentes niveles, en donde hay universos que contienen universos, que a su vez contienen universos. ¿Cómo funcionan estos universos fractales dentro de tus novelas? Bueno, en una primera instancia es la idea que funda eso de un modo, tiene más que ver con la música, con la noción de variaciones. En algún momento de mi vida, cuando quería hacer, o me enfocaba hacia lo que podríamos llamar la academia o el estudio académico de la literatura, uno de mis puntos de intereses era la obra de Marcel Proust. En su momento en Montevideo hice varios cursos, bueno, seguí leyendo, por supuesto, me sigue interesando, pero tuve un momento de mayor interés en términos de dedicación. Y de ahí, una de las cosas que más me habían interesado en su momento era el uso de lo que podríamos llamar una técnica variacional, como a lo largo de la novela. Y también, dentro de eso, la idea de que la complejidad total de la novela, sobre todo en términos de cómo está usado el tiempo, ¿no? Podría encontrarse como a escala en cada sección o cada libro que constituye la serie que es la novela, ¿no? Y incluso quizá, pensando un poco las cosas, sería posible encontrarlo en cada página o en cada párrafo. Entonces esa idea me pareció fascinante, y buscando de qué manera se podía trabajar, me pareció que tomar de la ciencia ficción la idea de las realidades alternativas y sus derivaciones como narración, sobre todo a la hora de construir una serie de figuras que parecen invariantes o que van haciendo como configuraciones de realidades. Me pareció que se podía trabajar a partir de, no sé, pongamos algunos detalles de la obra de Borges, o mismo el uso del fractal, por ejemplo, en la novela París, de Mario Lebrero. Y si bien algunas de esas ideas las fui desarrollando un poco después de haber realmente empezado la serie de novelas en la que estoy trabajando, pronto fueron como maneras de darme cuenta para dónde podía moverme o cómo podía estar trabajando. Claro, y eso también conlleva como una construcción de algo que tú has llamado como el universo Star, ¿no? Sí. El proyecto Star, que es un gran proyecto. Es un proyecto. Es un proyecto que incluye varias novelas en donde está este personaje central, que es Federico Stahl, que, digamos, justamente juega con esas variaciones, ¿no? No, claro. Yo diría que es una novela, una novela que por razones que no solo tienen que ver con cómo está organizado el sistema de la literatura ni de la edición, sino mismo porque me interesa mucho todo el proceso de retroalimentación que implica una novela publicada. Una novela se publica y hay lectores, algunos son lectores con los que uno nunca pensó que se iba a encontrar, otros son amigos, otros son críticos. Entonces, todo eso retroalimenta la novela. Vos te dicen, mirá, me pareció tal cosa, o aquí encontré algo y vos quizá no lo habías visto. Bueno, en mi caso me gusta mucho la idea contraria a como podríamos llamar el paradigma expresionista de la literatura. Me interesa mucho la idea de que los libros de algún modo se escriban a sí mismos, que haya un proceso. Y me pareció que la idea de, en lugar de yo sentarme en mi casa durante 30 años escribiendo esto y eventualmente en un mundo en ruinas post-apocalípticas tratar de publicarlo, no era una buena idea, porque
hacía imposible o más difícil esta retroalimentación y le quitaba la dimensión de proceso. Claro. No tenemos que olvidarnos de algún modo que todas estas ideas post-expresivas o incluso posthumanistas de la literatura también tienen un gran apoyo en la noción vanguardista del procedimiento y no tanto el resultado, o de un énfasis puesto tanto en el resultado como en el procedimiento. En mi caso el procedimiento es este proceso. Sí. Las novelas del proyecto implican núcleos, digamos, temáticos que luego pueden ser variados en otra, además del proceso que hace como su eje, que es decir, bueno, si tenemos un personaje determinado, en esta novela lo vamos a representar en este universo donde su vida transcurrió de cierta manera, y en esta otra novela, que puede ser una ucronía, ¿no? Una novela de historia alternativa, ahí podemos incorporarlo a otra serie de coordenadas circunstanciales, entornos como históricos, como sea. Y eso es un juego, pero también eso es una manera de generar textos, de hacer que la novela prolifere en narrativa. Escuchándote en algunas de las conferencias que has dado, en algunos textos que has escrito, en tu narrativa hay una idea también de la estructura. Uh-huh. Y que hay una serie de estructuras, y pensando justamente en lo que hablabas al principio sobre las variaciones, Uh-huh. que inmediatamente se me vino a la cabeza las variaciones Goldberg, por ejemplo. La idea de esta estructura que se está repitiendo, pero se está conformando, es una idea que conlleva también una pregunta por qué pasa entonces si son estructuras que se mueven. Hay una especie de revaluación de la idea, por ejemplo, de Benjamin, de Laura, o la idea del genio artístico, por ejemplo. ¿Qué pasa con esa idea de la creación literaria? Bueno, me parece que al pensarlo desde eso que torpemente llamé paradigma expresivo, me parece que ese tipo de puntos de vista quedan un poco aparte del asunto. O sea, una de las cosas que también me interesa es trabajar desde las lecturas de los demás. Entonces, usar de algún modo esas notas críticas o el trabajo de un editor o las circunstancias mismas del libro para generar. Pongo un ejemplo muy concreto. En 2009 publiqué mi primera novela en Uruguay, se llamaba Perséfone, y entre otras cosas incluía un cómic al final y una serie de ilustraciones. Estaban todas puestas en un pliego al final porque esa fue la manera en que el editor encontró más cómodo hacerlo, y le daba como una dimensión interesante porque terminaba la novela y empezaba toda una parte visual. En esa parte visual, que como te dije incluía una historieta, un cómic, había por supuesto representación visual de determinados personajes que son parte fundamental del proyecto, entre ellos Federico Stahl, Valeria, Rex, John, todos personajes que cualquier lector de cuentos o novelas míos los ha encontrado en repetidas ocasiones. Puede estar tan cansado de ellos como me han dicho varias veces. Pero más allá de eso, cuando el dibujante Matías Vergara hace esa ilustración, de algún modo en mi cabeza se fijan esas representaciones, y a partir de ahí, muchas veces que esos personajes vuelven, como por ejemplo en mi novela El gato y la entropía, yo en mi cabeza tengo la representación de Matías, y no solamente la tengo en una especie de entorno mental, sino que trabajo a partir de ella y lo describo en base a cosas que le aportó Matías y que las inventó él, como por ejemplo a Rex le hacía los ojos en blanco y una sonrisa muy grande, y ahí salió lo de la sonrisa. Por ejemplo, una cosa que saqué era la sonrisa del gato de Cheshire, o como se pronuncie, de Rex, y eso fue retroalimentado por ¿no? Y me parece que el aura del creador, o como queramos decirlo, va un poco en contra ante o opuesta a la idea de más bien pensar en una gran coautoría o una manera de disolver esos puntos autor del texto, autor de los dibujos, en una cadena más grande de influencias. Por eso también es que me interesa mucho trabajar desde la intertextualidad, desde hacer aún más evidentes ciertas... La palabra influencia a veces me resulta un poco... creo que angustiante para decir Harold Bloom. No, más bien yo tengo un entusiasmo por la influencia. En ese sentido, soy la prueba viviente de que no todo es así como dice Harold Bloom. A mí me gusta celebrar la influencia, soy bastante impresionable, en literatura al menos. Entonces me gusta trabajar a partir de ahí. O sea, por ejemplo, dejar al azar, de hacer una playlist, estar escribiendo, que suene una canción, pongamos, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota,
que quizás su mundo ficcional es un poco ajeno a lo que estoy escribiendo, o incluso su sensibilidad, o como quiera llamarlo, pero arreglármelas para incorporar, porque sí, o porque sí es parte del proyecto, un verso en la narrativa. Claro. Bueno, quería hacer otra pregunta un poco saliendo de esto que venimos hablando, y se relaciona con la idea del New Weird latinoamericano. Ajá. Es decir, en libros como Verde hay una cercanía muy grande con este género. Es difícil llamar género al New Weird, pero llamémoslo género del New Weird. ¿Por qué usas ese New Weird y para ti qué significa como ese espacio medio indeterminado que se ha producido entre el terror, la ciencia ficción, llamado el New Weird, que tiene ahorita en América Latina como... Siento que tiene una especie de auge. Sí, en cuanto al auge estoy completamente de acuerdo. Yo diría que hay un gato en una parte. Sí, hay un gato. Un gato Vamos a tratar de volver. Hacer una pausa. Hago una pausa. Voy a encerrarme un rato porque el gato lloró. Disculpa. Entonces, el New Weird, ¿por qué usas el weird latinoamericano, que es una especie de auge y está cercanía entre ciencia ficción y horror, terror? Se me ocurren varias maneras de responder. Una es que el weird, en tanto creación de Lovecraft, me parece que opera en términos de hibridar el horror y la ciencia ficción. Y la manera en que Lovecraft resuelve esa hibridación pasa por el extrañamiento de la percepción, de lo cognitivo. O sea, según Mark Fisher, incluso, si miramos sus ensayos sobre el weird y lo eerie, ¿no? Él señala que el weird es el extrañamiento ante lo que está ahí, o sea, y uno tiene la certeza de que está, pero no debería estar. Sí. ¿No? Entonces eso genera un extrañamiento que pone en duda, digamos, o pone en tensión o en crisis nuestro aparato cognitivo previamente establecido, de lo que podemos llamar el orden natural de las cosas, ¿no? Sí. Entonces me parece muy interesante a partir de esa idea pensar en lo weird como una especie de zeitgeist. Ajá. Entonces, o zeitgeist, perdón mi alemán, que implica de algún modo una relación con nociones también de Mark Fisher o de Simon Reynolds, un poco todos los salidos de Warwick de los 90, donde también podemos incorporar el afrofuturismo, el apoyo de Dune, y bueno, trabajar esa idea de lo weird como un posible paradigma para el futuro, ¿no? La ciencia ficción, por supuesto, ha tomado cartas en el asunto del futuro desde hace mucho tiempo. Y quizá la idea de un futuro impensable o un futuro que está donde no debería estar, ¿no? En el sentido sobre todo de que somos, siguiendo un poco a Fisher y su idea de realismo capitalista y todo, se nos vuelve no solo cada vez más difícil la representación del futuro, sino que es un futuro significativo, un futuro que realmente nos hable, más allá de como fantasmas de tiempos que no fueron, o todo aquello que también hablan los fantasmas de mi vida, que es otro gran libro de Mark Fisher, me parecía que entraba una especie de círculo vicioso o una suerte de agua un poco estancada, donde me parecía que cosas que decía Ballard en los 70 terminan siendo... amo a Ballard, por supuesto, pero me parece que hay cosas que ya están un poco dated o que ya podrían estarlo, y que estamos más bien en un momento donde la pregunta por el futuro no solo es urgente ante catástrofes ecológicas por venir o sociales por venir, hasta con pensar en cosas que están pasando en nuestro continente. Parece que es muy pertinente justamente a la hora de preguntarnos, cómo vamos a representar ese futuro, porque si ya no lo podemos representar de la manera que se hacía hasta hace no tanto, hasta esa era pre-Ballard, digamos, quizá ese futuro que no podemos del todo concebir, porque si seguimos caso a Mark Fisher, se nos ha extirpado esa posibilidad de alguna manera. Una manera de representarse ese futuro es en los términos de lo weird. Entonces me parece que lo weird, en tanto ese futuro que no podemos del todo pensar, pero va a estar ahí de todas formas, donde los límites de lo humano
que estamos continuamente revisando o cediendo ante la presión de aparatos ideológicos, como la literatura en términos humanistas, o las religiones, o la filosofía, o como quieras llamarlo, la ciencia incluso. En algún modo esos límites de lo humano van a estar en juego, junto a la tecnología, junto a la expansión del capitalismo, esta cosa viral, ¿no? Esta expansión en desenfreno. Entonces son un montón de ideas que están en el entorno de, pongamos, la obra de Nick Land o de muchos pensadores, como el propio Fisher, que ya mencioné, Nixon Isaac y Alex Williams, el xenofeminismo. Bueno, y de algún modo me parece que en todo ese collage o mosaico de pensamientos, una de las cosas que se empieza a proyectar es la noción de un futuro. Es algo que dice Nixon Isaac, o como se pronuncie, en su libro, creo que es su libro más reciente, que habla de cómo la izquierda, de algún modo, que siempre se había agarrado de la utopía y del futuro para un nuevo hombre, la izquierda de algún modo ha entregado ese pensamiento y ha aceptado o los términos del no futuro del realismo capitalista, o bien más bien intenta un aproximamiento a lo que podría ser algo nostálgico, algo, ¿no? El estado de bienestar, qué sé yo. Entonces me parece que es un tema urgente y la idea de trabajarlo desde ese extrañamiento de lo humano, desde esa crisis de las categorías con las que nos representamos para luego representar el mundo o para al mismo tiempo estar representando el mundo, tiene una gran resonancia con el weird. Y no me parece raro que haya un momento de auge del weird en este momento, ¿no? Pero quería centrar en algo que sería como una especie de segunda parte de la pregunta. Hay un weird latinoamericano, es decir, yo estoy pensando que en las cosas, por ejemplo, ha escrito Andrew Brown sobre cómo alguna serie de autores tipo algunos cuentos de Mariana Enríquez, algunas cosas de Samantha Schweblin, por ejemplo, se están acercando como a ese tipo de weird. Pero la pregunta que yo tendría sería, ¿por qué América Latina? Es decir, también, y pienso en la novela Verde, es decir, hay una cosa importante en Verde que es, por ejemplo, la selva amazónica que aparece ahí y que tiene un elemento del weird. Si bien se está pensando desde lugares como Mark Fisher, como Nick Land, etc., ¿por qué como esa urgencia casi que... urgencia de tomarlo en América Latina y desarrollarlo, y por qué el auge, ¿no? En estos momentos? ¿Por qué crees que...? La respuesta más honesta es que en el caso de novelas como Verde, eso fue una cosa que surgió a partir de ciertas premisas que yo me había impuesto, que era trabajar desde la infancia. Entonces un elemento muy importante de mi infancia, un recuerdo, es el de los viajes de Jacques Cousteau por el Amazonas. Es un poco en lo que a mí respecta en el momento inicial de escribirla, de proyectar o escribir la novela, fue lo que apareció. Luego, por supuesto, en la medida en que el libro fue releído para corregirlo, trabajado con su editora y etcétera, sí empecé a pensar que la novela de algún modo inauguraba para mi repertorio de obras una zona latinoamericana. Y ahí pensé en lo que esto muy bien vos has señalado, que tiene que ver con cómo nos apropiamos del weird, qué particularidades le imponemos y por qué de algún modo ese weird resuena especialmente con nosotros. Una de las respuestas posibles me parece que podría ser acercarlo de algún modo a la manera en que resonó el cyberpunk en Latinoamérica. Entonces, en los 90, exactamente. O sea, 10 años después, en Uruguay, en Argentina sobre todo, en Chile. En Cuba, de alguna forma. Sí, en Cuba lo que pasa es que se me pierde la cronología, no sé exactamente cuándo pasó. Sí, estoy muy cerca de recordar cuándo pasó en Latinoamérica, porque recuerdo el momento. Y si de algún modo podemos pensar en un cyberpunk latinoamericano, me parece que estamos acercándonos a la idea de un weird latinoamericano, que por ejemplo, explote... No quiero sonar a que estoy reconstruyendo la vieja noción del neobarroco, ¿no? Como expresión, o el realismo mágico, como expresión de una esencia profunda de una realidad, porque no creo en ninguna esencia profunda de ninguna realidad. Pero si pensamos que nuestro momento, ¿cómo llamarlo? Nuestra coyuntura cultural en este momento nos hace justamente pensar en el futuro, de algún modo estamos en el nuevo mundo, y Latinoamérica puede reconstruirse en términos de un futuro weird, me parece, ¿no? Entonces, uniendo lo que te había estado tratando de contestar antes, más lo que me volvés a preguntar ahora, me parece que como manera de enfocarse en esta segunda pregunta podría pasar por ahí. No puedo decir que lo tengo exactamente formulado como para que eso permita ser un manifiesto, un ensayo, pero a nivel intuitivo
¿no? Que como yo no tengo un entrenamiento formal en filosofía, sino, bueno, pasé por unos años, pero no es algo que sea mi fuerte. Pero a nivel intuitivo o a nivel de conexiones entre lecturas, me parece que por ahí habría algo interesante, ¿no? La manera de cómo vamos a pensar este futuro, la extrañeza de un futuro desde Latinoamérica, en lugar de pensar la extrañeza de un futuro desde el viejo mundo, digamos, ¿no? Sí. Y la manera en que el cyberpunk fue reprocesado acá me parece que puede haber una clave para eso. Bueno, en serio hay un montón de preguntas más, pero dado que tenemos un cortito tiempo, pero quería agradecerte muchísimo, no solamente por esta entrevista y por las preguntas, sino porque hay una propuesta estética y una propuesta narrativa que en tus novelas, que me parece que está hacia un camino, entonces está dirigiendo por dónde va la ciencia ficción, el weird y unas nuevas preguntas que están haciendo en América Latina. Entonces, recomendadísimo para quienes están allá, la lectura del Orden del Mundo, de Verde, de las imitaciones, bueno, de todo este proyecto Star gigante que estás haciendo. Y muchísimas gracias Ramiro, por todo. Gracias a vos por las preguntas que hacen pensar como debe ser, y bueno, por todo tu gran amabilidad en esto. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, que estén muy bien y linda tarde. Gracias.